Dijimos, vamos a ver el primer caso de factorización que se conoce como factor común, es el caso más sencillo. Muy bien, factorizar era volverlo multiplicación. Como podemos ver, aquí esto no está factorizado porque son varios términos, ¿no ven? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver la forma sencilla. Primeramente, nosotros tenemos que sacar el factor común. Lo que estamos haciendo eso ahora es sacar un factor común, ¿sí? Es el primer caso. Sacamos el factor común primeramente de números y después vamos a sacar el factor común de letras y van a ver que el proceso es bastante sencillo. En este caso, el coeficiente acá vale 1, ¿verdad? Y aquí vale 2. Entonces no va a haber un factor común en letras, porque para sacar el factor común, lo que yo tengo que sacar primeramente es, vamos a anotarlo a ver por acá. Primero vamos a sacar el factor común de números, ¿sí? El factor común de números, y eso es simplemente sacar el máximo común divisor, o MCD con mayúsculas lo vamos a hacer, ¿sí? El máximo común divisor entre los coeficientes de todos los términos que yo tenga. Por ejemplo, acá tengo estos dos términos, ¿no ve? Sus coeficientes son 1 y 2, solamente que el 1 ya no se lo escribe. Ahora, si yo tengo que sacar el máximo común divisor entre los coeficientes que serían 1 y 2, obviamente no hay ninguno, ¿no ve? Entonces el máximo común divisor simplemente va a ser 1 porque no hay más, no hay un número que divida a estos dos. Entonces podríamos decir que no hay un factor común numérico. En sí habría, sería el 1, pero pues, generalmente se dice que no hay factor común en números. Ahora, esto es lo que nos importa. Después de sacar el factor común en números, vamos a sacar el factor común de la parte literal. ¿Y cómo hacemos eso? Es mucho más sencillo todavía. Nos fijamos en todos los términos qué letra se repite. Por ejemplo, en estos dos términos, ¿la letra A está en ambos términos? La respuesta es sí, ¿verdad? Entonces se dice que A es un factor común de ambos términos. Pero ojo, en este primer término la letra A tiene grado 2, su exponente es 2. Y en este otro tiene grado 1 porque su exponente es 1, solo que el 1 ya no se escribe, ¿verdad? Entonces se dice que el factor común entre estos dos términos va a ser la letra A. Primero, ¿por qué? Porque está presente en ambos términos, ¿sí? Y después tiene que ir con el menor exponente, es decir, aquí el exponente es 2 y aquí el exponente es 1. Entonces, nosotros elegimos el menor exponente que sería 1, ¿sí? Entonces, esto de acá es el factor común. ¿Por qué? Porque en ambos términos el factor común, porque en ambos términos se pueden dividir entre A, ¿sí? Pero no es suficiente. Ahora abrimos un paréntesis y nosotros empezamos a hacer este proceso. Dividimos esto entre esto, A cuadrado entre A me va a dar A. Copiamos el signo, más. Ahora dividimos esto entre esto. 2A entre A con A se van a simplificar, ¿verdad? Y me va a quedar simplemente 2. Muy bien. Ahora sí, eso que yo tengo ahí, esto de aquí, es la forma factorizada de la expresión que yo tengo acá arriba, ¿sí? En otras palabras, esto es lo mismo que esto, solamente que escrito en su forma factorizada. ¿Cómo yo puedo comprobar eso? Porque si ahora desarrollo esta multiplicación, A por A cuadrado, y A por 2, 2A, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, estas dos expresiones son exactamente lo mismo, solamente que una está factorizada y la otra no. Entonces, la forma factorizada de esto sería, lo vamos a anotar acá, sería A por A más 2, ¿sí? Va a quedar más claro con los otros ejemplos. Vamos a hacer este otro. Otra vez tenemos dos términos. Yo voy a sacar el factor común, por si acaso, a esto de acá, a este pedazo que tengo aquí, y ya lo dije, es el factor común, ¿sí? Eso es el factor común. Muy bien, ahora yo voy a sacar el factor común, pero primero de los números. Aquí dice, ¿verdad? Primero de los números. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sacar? El MCD de todos los coeficientes de los términos que están acá. En este caso,
del 10 y del 30. Yo voy a sacar su MCD. Puedo dividir entre 2, me va a dar a 5, me va a dar a 15. Puedo dividir entre 5, me va a dar a 1, me va a dar a 3 y ya no puedo hacer nada más, ¿no ve? Entonces el MCD va a ser 5 por 2, 10. Muy bien, entonces ¿para qué me sirve eso? Porque yo digo que el 10 es el factor común entre estos dos términos en cuanto a números. Y sí, ¿por qué? Porque tanto el 10 como el 30 se pueden dividir entre 10, ¿verdad? Muy bien, una vez que yo he sacado el factor común en números, ahora debo sacar el factor común en letras de la parte literal. Veremos. Primeramente, vamos en orden alfabético. Aquí hay la letra A. Yo me tengo que preguntar, ¿la letra A está en todos los términos de mi expresión? La respuesta es no, ¿verdad? Porque en este primero no hay la letra A. Por lo tanto, la letra A no es un factor común de ambos términos, porque el primer término no se puede dividir entre A porque no tiene A, ¿verdad? Entonces no entra a mi factor común. Ahora vamos con la otra letra, con la B. ¿La B se encuentra en mis dos términos? Sí. Entonces la B sí es un factor común de ambos, pero yo tengo que buscar el mayor factor común, ¿verdad? Es como aquí el máximo común divisor, porque el 2 y el 5 son divisores, pueden ser, pero yo tengo que buscar el mayor, el máximo, ¿verdad? Aquí también tengo que buscar el factor común en letras que sea el mayor posible. Para eso yo tengo que ver los coeficientes. Hemos dicho que B va a entrar a mi factor común, ¿no ve? Pero veremos los exponentes, perdón. Aquí tengo el 2 y aquí tengo el 1, que ya no se escribe. Entonces yo elijo el menor de los exponentes, que sería en este caso el 1, que ya no lo vamos a escribir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso B se puede dividir entre B y B cuadrado también se puede dividir entre B. Pero si yo hubiera elegido el cuadrado, por ejemplo, B cuadrado entre B cuadrado se puede dividir, me da 1, ¿verdad? Pero B entre B cuadrado ya no se puede dividir, ¿cierto? Entonces por eso es que elegimos el menor exponente. Muy bien, una vez que yo tengo mi factor común, abro un paréntesis y empiezo, perdón, este cuadrado hemos dicho que era 1, ¿verdad? Y empiezo a hacer la división. Divido el primer término entre mi factor común. 10b entre 10b, como son la misma expresión, me va a dar 1. Tengo que escribir el 1. Ahora, menos, yo voy a dividir esto entre mi factor común. Si alguien no se ubica, podríamos hacer la división de esta forma. 30ab cuadrado sobre 10b. Entonces se va a simplificar 30 con 10, me va a quedar 1, me va a quedar 3. Aquí se va a simplificar el cuadrado con este b y el resultado de esta división va a ser 3ab, ¿cierto? O lo que es lo mismo, primero divido los números. 30 entre 10 me va a dar a 3. A se divide con 1 porque no hay A, ¿verdad? Entonces simplemente se mantiene la A. Y B cuadrado la divido con B. Recordemos que en una división se restan exponentes. 2 menos 1, 1. Entonces me va a quedar B a la 1, ¿verdad? Que es lo mismo que tenemos acá. Muy bien, esa es la expresión factorizada. Lo vamos a escribir aquí. Entonces, esto va a ser 10b por 1 menos 3ab, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos la expresión factorizada. Y esto de acá, todo esto es el factor común. ¿Por qué se llama factor común? ¿Qué es un factor? Es un número que multiplicado me da otro, o también se puede decir que es un número que divide a otro, ¿verdad? Entonces el 10b significa que va a dividir a ambas expresiones. ¿Y cómo sé que he hecho bien? Porque si yo ahora hago la distributiva, me va a volver a dar este resultado de aquí, ¿sí? Y eso lo pueden comprobar ustedes en casa. Muy bien, ahora vamos a factorizar este otro número de acá. Lo vamos a hacer cada vez más rápido. Primero entre números. Entre el 10, el 5 y el 15 yo saco el MCD. Hay algunos casos donde eso ya se puede sacar mentalmente, ¿verdad? En este caso sabemos que el único número que va a dividir a los 3 va a ser el 5. Entonces el factor común va a ser en números 5. Ahora en letras. ¿La letra A está en todos los términos? Sí. Entonces A entra al factor común. Ahora yo elijo el que tiene menor exponente, que sería este de acá, porque su exponente es 1, ¿no ve? Muy bien, entonces sería el 1, pero el 1 ya no se escribe. Abro paréntesis. Ahora empiezo a hacer la división. Este primer término entre el factor común. Primero el número. 10 entre 5, 2. Ahora, a cuadrado entre a se restan exponentes.
me va a dar a la 1, ¿verdad? Muy bien, copio el signo, menos. Divido esto entre esto. Son exactamente lo mismo los dos, por lo tanto un número dividido entre el mismo número me va a dar 1, ¿verdad? Ahora divido esto entre esto de acá. 15 entre 5 me va a dar a 3 y a cubo entre a, se restan 3 menos 1, me va a dar a al cuadrado, ¿cierto? Y esa es su forma factorizada. Esto más, por esta vez más lo podemos escribir aquí. Va a ser 5a por 2a menos 1 más 3a cuadrado. Primeramente, ¿cómo sabemos que es su forma factorizada? Porque está unido por multiplicaciones, ¿verdad? Pero ¿y entonces por qué aquí hay sumas y restas? Ya lo he dicho antes, todo eso está dentro del paréntesis, por lo tanto todo eso cuenta como un solo factor. Aquí cada uno de estos son términos, ¿no ve? El primer término, este es el otro término y este es el otro término. Y en este caso no hay más que un término, que es todo esto, pero sí hay factores, ¿no ve? El 5 es un factor, el a también es otro factor y todo esto de acá también es otro factor. En otras palabras, ahí tenemos 3 factores, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ir haciendo estos otros dos más. Nos haremos un poquito de prisa. Primeramente saco el factor común en números y para eso yo saco el MCD de todos los números que tengo acá, de todos los coeficientes. Muy bien, a ver, seguiremos. Hacemos el MCD. Entre 2 me va a dar a 9, 27, 18. No se puede ya entre 2 porque ahí hay un 9, ¿verdad? Pero puedo entre 3 y esto me va a dar a 3, a 9 y a 6. No puedo entre 2, puedo otra vez entre 3. Me va a dar a 1, a 3 y a 2. Y una vez que llego a ese punto, yo ya no tengo un divisor común para esos 3. Entonces, la multiplicación de esto, 2 por 3, 6 por 3 sería 18. 18 es el factor común numérico. 18. Ahora, para el factor común de letras, solamente tengo que comparar qué letras están presentes en todos los términos, que serían esos 3, ¿sí? La M, podemos ver que sí está presente en todos los términos, entonces entra al factor común. Y yo elijo la M que tenga menor exponente. Aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 1. Entonces va a ser M a la 1, ¿verdad? Pero ya no se escribe el 1. X está en los 3, no, aquí falta, ¿verdad? Entonces X no entra al factor común. Y está en los 3, sí. Entonces Y entra al factor común con el menor exponente. Aquí es 2, aquí es 2 y aquí es 2. Entonces el menor exponente simplemente es 2, ¿verdad? Listo, una vez que yo ya tengo mi factor común, abro paréntesis y empiezo a hacer las divisiones. Divido todo esto, el primer término, entre mi factor común. 18 entre 18 me da 1. M entre M me da 1. Ahora X no se puede dividir entre ninguno, ¿verdad? Entonces me queda X. Y Y cuadrado entre Y cuadrado me da 1. Entonces sería 1 por X, que sigue siendo X. Copio el signo. Menos. Ahora lo mismo. Número entre número. 54 entre 18 me va a dar a 3. M cuadrado entre M se restan exponentes y me va a dar M a la 1, ¿verdad? X cuadrado, como aquí no hay X cuadrado ni nada, entonces simplemente sigue siendo X cuadrado. Y Y cuadrado entre Y cuadrado me va a dar 1, que ya no se escribe cuando es factor. Ojo, aquí el 1 es un término, no hay nada más que le esté acompañando, entonces sí es necesario escribir, pero acá el 1 que sería del Y cuadrado entre el Y cuadrado, ese 1 sería un factor porque está multiplicando, entonces un número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número, entonces ya no es necesario escribir ahí el 1, ¿sí? También es importante notar esto. Si yo tengo 3 términos en mi expresión original, después de sacar el factor común, también voy a tener 3 términos dentro del paréntesis. Lo mismo si tuviera 4 aquí, tendría que tener 4 dentro del paréntesis. Muy bien, continuamos. Copio el signo más, ahora hago la división, 36 entre 18 me va a dar a 2. M entre M se simplifican, me da 1. Ya no escribo el 1 cuando es factor, ¿verdad? Y Y cuadrado entre Y cuadrado también me va a dar 1. Ya no lo escribo. Entonces ahí está
mi forma factorizada. Yo puedo comprobar que está bien porque si hago la multiplicación a través de la propiedad distributiva, seguramente voy a volver a tener este resultado de aquí arriba. ¿Sí? Vamos a hacer este último ejemplo. Otra vez tenemos 6, 9, 12 y 3. Sacamos el MCD de todos los coeficientes. En este caso es bastante sencillo, podemos saber que el MCD es 3, ¿no ves? Si alguien no entiende por qué, sáquelo, hágalo de forma manual tal como lo hemos hecho acá. Pero en esta ocasión se van a dar cuenta que directamente es 3. Muchas veces lo podemos hacer de forma mental, ¿sí? Ahora veremos las letras. Podemos ir en orden alfabético para no perdernos. Aquí tenemos N. ¿Dónde tenemos N? Aquí, aquí y aquí, pero nos falta N acá, ¿verdad? Entonces N no entra al factor común. Tiene que estar presente en todos los términos para entrar al factor común. Veremos X. Aquí, aquí, aquí y aquí. X sí está en todos los términos, por lo tanto X entra al factor común. Pero ahora yo tengo que ver los exponentes. Elijo el menor. Aquí es 1, 2, 3 y 4. Entonces el menor exponente va a ser 1, ¿verdad? Yo lo dejo entonces así como está la X. Y está en todos los términos también. Entonces Y también me entrará al factor común con el menor exponente. Y como pueden ver ahí, el exponente se repite en todos, por lo tanto va a ser 3. ¿Sí? Muy bien. Ahora que ya tenemos el factor común, empezamos a completar mi expresión con el paréntesis. Empiezo a hacer la división. 6 entre 3 me va a dar a 2. X entre X me da 1. Como factor ya no lo escribo. Y cubo entre Y cubo me da 1, ya no lo escribo como factor. Copio el signo. Ahí está el menos, ¿verdad? Ahora lo mismo vamos a hacer acá. Todo ese término entre este otro, pero lo vamos a hacer cada vez más rápido. 9 entre 3 a 3. Aquí hay n, y como aquí no hay n, entonces se mantiene la n. X cuadrado entre x, se elimina una de las x y me queda solo x, ¿verdad? O se resta exponentes, que es lo mismo. Y y cubo entre y cubo se simplifican, entonces ya no escribo nada, ¿verdad? Más 12 entre 3 me va a dar a 4. N, como aquí no hay, se mantiene. X cubo entre x se restan exponentes y me va a quedar x al cuadrado, y cubo entre y cubo se simplifican. Y este último término, 3 entre 3 se simplifica, me va a dar 1. N cuadrado, como no hay en el factor común, se mantiene n cuadrado. X cuarta entre x se restan exponentes. 4 menos 1 va a ser x a la 3, ¿verdad? Solo estoy haciendo la división de todo este término entre este otro. Y y cubo entre y cubo se simplifican, me queda 1 que ya no se escribe cuando es un factor. Y listo, yo ya tengo ahí la forma factorizada de esa expresión. Como pueden ver, no es muy difícil. En el Baldor tenemos muchos ejercicios, todos estos son del grupo 89 de ejercicios del Baldor. Entonces de ahí lo dejo aquí en la imagen también, por si es que no tienen el libro a mano, para que ustedes puedan copiar los ejercicios y resolverlos. Es lo más importante, es resolver. La matemática es pura práctica. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver el siguiente caso de factorización.